Buenos días, hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Si tuviera en esta mañana que ponerle título a la predicación que me gustaría exponer, yo le pondría: si me buscas, vivirás. Amén. ¿Cuántos creen que si buscamos de Dios tenemos vida eterna? Amén, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Ezequiel, capítulo 37. Me gustaría leer una porción bíblica que se encuentra en el 37, del versículo 1 al 14. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con sus huesos. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profetiza. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Si me buscas, vivirás. ¿Me escuchas? Amén. Esta porción bíblica que hemos leído, que se encuentra en Ezequiel capítulo 37, es un momento cuando el profeta Ezequiel, entre muchos otros profetas de Dios que se encontraban en el cautiverio, estuvieron profetizando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo en cautiverio simplemente porque no obedecían al Señor, porque ellos no buscaban del Señor. Ellos decidieron adorar dioses ajenos antes que adorar al único y Dios verdadero, al incomparable, a nuestro Dios.
Y en medio de ese cautiverio se levanta un profeta llamado Ezequiel que comienza a profetizarles. Y le profetizaba por medio de visiones, por medio de diferentes sueños, ¿verdad?, que el Señor les mostraba. Pero también les profetizaba por medio de parábolas. Y una de las cosas que tuvo este hombre el privilegio de ver fue una visión que Dios le mostró, porque no es que Dios lo hubiera sacado de ese cautiverio y lo hubiera llevado a un valle lejano, sino que Dios quería mostrarle la condición de su pueblo. Quería mostrarle el estado, no físico, sino espiritual de un pueblo cuando un pueblo se aleja de Dios. Y en ese estado espiritual que Dios le mostraba, Él lo lleva a un campo. Lo llevó a un lugar donde dice que estando Él sobre la faz de ese campo, Él vio muchos secos huesos. Huesos que estaban, según dice la palabra, secos en extremo. Dice la palabra en el versículo 2, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y no ha de sorprendernos al leer esta palabra, hermanos, porque nosotros sí podemos creer que esta escritura y esta palabra fue dado a un pueblo hace muchos años atrás, a Israel, al pueblo de Dios. Pero esta palabra también hoy día nos habla a nosotros. Porque lo creas o no, estamos a punto, por ejemplo, el mundo, no nosotros, pero el mundo está a punto de celebrar el Día de Todos los Santos. En Estados Unidos le llaman Halloween. Yo no he venido a hablar de eso, ¿verdad? Pero ellos celebran eso. Allí para ellos ese es el Día de los Santos o de los difuntos, ¿verdad? De los muertos. Ellos celebran eso. Pero nosotros, muchas veces yo me pongo a pensar, Dios mío, ¿habrá muertos en medio nuestro? Porque la semana pasada, caminando en mi casa, el Señor me habla al corazón. No es que yo haya escuchado una voz audible, hermano, simplemente que iba yo meditando y Él me habla. Y me habla una escritura que viene en el libro de Oseas, capítulo 5, versículo 4, que dice de la siguiente manera. ¿Me lo pones a leer? Oseas 4. Dice: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Señor, ¿qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que si me buscas, vivirás. Yo, muy bien. Y me quedé con esa palabra en el corazón. Búscame y vivirás. Y ese último renglón es el que mejor representa el mensaje de Amós en toda la escritura, cuando él está también profetizando al pueblo de Israel. Amós era un profeta que estuvo advirtiendo a Israel más o menos en el último siglo, antes de que el reino del norte o Israel cayera en manos de los asirios, hermano. Y para ese entonces los sacerdotes, o lo que es la clase sacerdotal, se había corrompido. La religión se había vuelto una cosa corrupta. Y hoy día vemos este mismo escenario ocurriendo también en muchas iglesias. Yo por lo menos estoy viendo en muchas iglesias que se están corrompiendo y ya no se predica el evangelio como el Señor quiere que lo prediquemos. Estamos predicando un
tipo de evangelio descafeinado, ¿verdad? Donde lo que deseamos es que tú prosperes en tu camino, pero que no tengas prosperidad en los caminos del Señor. Y cuando yo pienso en esto, hermano, cuando yo leo este capítulo 37 acerca del Valle de los Huesos Secos y de la manera que Dios le habla a este pueblo, yo me pregunto, Señor, ¿acaso estoy yo seco también, Señor? ¿Acaso soy yo como esos huesos secos? Y habrán hermanos o hermanos míos que están en la iglesia o en otras iglesias que a lo mejor son como ese valle de huesos secos. Pues yo no estoy aquí para juzgar tu situación. Pero por ejemplo, yo te doy un ejemplo. Yo, por ejemplo, yo puedo estar ahí en el grupo de alabanza alabando al Señor. Pero tú no sabes si mi corazón está con Dios o si mi corazón está a 100 kilómetros de aquí pensando algo ajeno a la voluntad de Dios. Con razón dijo el Señor Jesucristo en las palabras de Isaías que muchas veces este pueblo de labios me alaba, este pueblo de labios me adora o piensa que me está adorando, pero su corazón está lejos de mí. ¿Para qué has venido hoy, en este día de hoy, a la presencia del Señor? Yo estoy seguro que tú no has venido para escucharme a mí cantar. Yo creo que cada uno de nosotros hemos venido para buscar la presencia del Señor en esta mañana. Pero yo quiero que tú reflexiones y te hagas esa pregunta. Señor, ¿soy yo como esos huesos, ese valle de huesos secos? ¿O estoy vivo en tu presencia? Porque si tú dices, búscame y vivirás, es decir que algo está pasando. No estamos buscando al Señor como Él quiere que le busquemos. La palabra buscar, según el diccionario, significa hacer algo para hallar a alguien o algo. Por ejemplo, yo necesito buscar este bolígrafo o aquel lápiz. Pero aquí se nos está dando a entender que lo que Dios desea de su pueblo es que tengamos una comunión, una relación estrecha con el Todopoderoso. Cosa que para muchos es difícil, porque a veces no venimos en el Espíritu, hermano. A veces, y di la verdad, no venimos buscando la presencia del Señor, hermano. A veces venimos a la casa del Señor como si fuéramos autómatas. Yo vengo porque es domingo y porque tengo que venir. Yo vengo porque mi papá viene a la iglesia y tengo que venir con él. Pero de verdad venimos buscando la presencia del Señor. De verdad hemos venido porque tenemos una comunión estrecha con el Señor. Porque esto exige prestar atención a su palabra y a lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Exige caminar conforme a su voluntad de la misma manera que su Hijo amado Jesús caminaba sobre la faz de la tierra. Él dice en Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Cuando muchos de nosotros éramos pequeños, hermanos, buscábamos la manera de agradar a nuestros padres.
Yo recuerdo de niño que cuando mi abuela se hacía cargo de nosotros, íbamos los 5 caminando delante de ella, como cualquier pequeño hacíamos travesuras. Pero lo que nosotros no veíamos es como ella cogía una vara verde y la mondaba. Mondar es pelar las hojas. Y siempre la tenía detrás de su espalda. Y cuando tú te acercabas al lado de ella, te pegabas con la vara, hermano. Y luego tú no veías la vara venir. No veías cuando ella la pelaba, pero tampoco sabías que la tenía a sus espaldas, dispuesto a castigarte si tú te salías de lo que ella había estipulado, de cómo ella deseaba que nosotros nos comportáramos. Se nos exigía cierta conducta. Se nos exige cierta conducta hacia nuestros mayores también. Y la juventud de hoy en día, por ejemplo, yo no veo esa conducta en ellos. Yo, por ejemplo, tenía un temor reverente a mi papá y a mi mamá y sigo teniéndolo porque están vivos. Y yo siempre procuraba tener ese comportamiento delante de ellos. Y si hacía algo malo, yo me avergonzaba. Pero, por ejemplo, la juventud de hoy en día no tiene esa vergüenza. Ellos no buscan de cómo agradar a sus padres, no buscan de cómo agradar a los mayores, sino que buscan cómo agradarse a sí mismos y que otros le puedan agradar a ellos. Esta semana apenas miraba y veía cómo los pequeños, chavales de apenas 11 o 12 años, iban con sus teléfonos mirándose, pasaban por un coche, se miraban el cuerpo y luego tomándose fotos simplemente para subir esas cosas, para ver cuántas personas le pueden dar un me gusta. Pues hoy día hay muchos creyentes que se afanan por agradar al mundo antes que a Dios. ¿No me crees? Yo no tengo por qué señalar a nadie. Porque yo sé que si tú eres una persona espiritual, si tú eres un siervo, una sierva de Dios, el Señor te muestra las cosas que están sucediendo dentro de su iglesia. Él te va a mostrar a ti todo lo que está pasando dentro de su pueblo y no hace falta que estemos hace miles de años atrás en un valle de huesos secos, sino que muchas veces te muestra lo que está pasando dentro de la iglesia y lo que está pasando allá afuera. Porque yo sé que nosotros como creyentes tenemos que enfrentarnos a ese valle de huesos secos. Y muchas veces el Espíritu Santo te va a tomar y te va a llevar físicamente a esos lugares donde están esos huesos secos, para que tú le hables una palabra de aliento, una palabra de espíritu, que dé aliento a ese cuerpo. Porque mire, hermano, sabemos que están vivos. El pueblo de Israel estaba vivo, estaban en cautiverio, pero estaban vivos y coleantes. Físicamente estaban vivos, pero ante los ojos de Dios estaban muertos. Igual que muchos creyentes hoy en día, que podemos venir a la iglesia, pensamos que con venir a la iglesia, con participar de los cultos, estamos agradando, simplemente porque el hermano te dice, qué bien lo has hecho, que estamos agradando a Dios. Yo no vengo aquí para intentar agradar a Juan Manuel. Ojalá. Pero hermano, yo vengo aquí para agradar a Dios, para buscar de su presencia. Incluso cuando intento de hacer lo que intento de hacer, y aunque lo haga bien o lo haga a medias, yo tengo que recordarme, oye, recuérdate que tú eres un siervo inútil, que solamente has hecho lo que tenías que hacer. Tú tenías que venir hoy y hablar, tú tenías que venir hoy y predicar, tú tenías que venir hoy y cantar. Yo te lo exijo, Kenny, pero tú has hecho lo que tenías que hacer. Ya está. Siervos inútiles somos.
Porque aquí el bueno es Cristo. Aquí el que vale es Cristo. Él es la vida y Él es el que da aliento a cada uno de nosotros. Pero muchas veces parece que cuando venimos a la iglesia o a la presencia del Señor, es como si fuéramos una pila de huesos secos. ¿Qué nos pasa? Que cuando estamos en casa buscamos la manera de glorificarnos, de agradarnos, de que no nos falte nada. Aquí tengo la televisión, aquí tengo para comer, aquí tengo para beber, aquí tengo el teléfono por si me llaman, las redes sociales, lo que sea. Y es como si fuéramos autómatas. Pero no estamos molestándonos en buscar la presencia del Señor, porque no hay que venir a la casa de Dios para buscar la presencia del Señor. El pueblo de Israel, estando dentro de su nación, y no buscaban la presencia del Señor. Buscaban la manera de enojar a Dios en todo momento, siempre con la idolatría. Siempre con las quejas. ¿No quieres adorarme en la tierra prometida que yo te doy? Pues a cautiverio. A ver si ahí aprendes a adorarme. Pero ¿qué va? Vemos que en medio de un cautiverio tiene que levantarse un siervo de Dios para profetizarle al pueblo de Dios. Diciéndole: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Porque, hermano, ¿cuántos de aquí se sienten vivos? Hermano, ¿cuántos aquí en el nombre de Jesucristo se sienten vivos? Esto no es una pregunta truco. Si tú estás en el Espíritu, si tú estás en el Señor, tú estás vivo entre los muertos, hermano. Tú tienes la vida. Porque Cristo es la vida. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hemos venido a la presencia del Señor hoy, hemos venido al Padre, pero lo hemos hecho por medio de su Hijo amado Jesucristo. Pero mira, hermano, por más que muchos de nosotros nos afanemos en el Espíritu de buscar la presencia del Señor, yo sé que todavía hay algunos que quizás, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor no llegan, quizás se sienten secos, o a lo mejor están secos y no lo saben. Y hace falta que el Señor venga en esta mañana y te dé de su aliento, que profetice sobre ti. Pero hay otros que saben que están secos. Hay otros que saben que están en un campo y se sienten secos, pero como dice la Escritura, secos en gran manera. Pero no están haciendo lo posible para buscar la presencia del Señor. Cuando la palabra del Señor nos dice: búscame, búscame, búscame y vivirás. La palabra vivir en este sentido no tiene que ver con gozar de buena salud, hermano. Gracias a Dios que tenemos salud. Pero aquí, cuando está hablando de conocer al Señor, de buscarle, de vivir para Él, está refiriéndose a conocer a Dios, hermano. De conocer, de tener un conocimiento, de tener una comunión diaria con el Señor. Y no solamente aquí en la iglesia, dentro de estas cuatro paredes, sino que nosotros tenemos, donde quiera que ir, reflejar esa comunión. Vivir esa comunión con Jesucristo. Desde el momento que tú abres tus ojos
hasta el momento que lo cierras sobre tu cama. Y si te levanta el Espíritu Santo a las 12, si te levanta a la 1, si te levanta a todas las 3, hasta las 6 de la mañana, tú levántate y dile: qué bonito eres, Señor, qué precioso eres, Señor. Gracias por tu comunión, Dios mío. Yo quiero esta comunión, yo quiero vivir, yo quiero buscarte. No sé cómo buscarte, pero enséñame, Señor, a buscarte, tu presencia en este día de hoy. Yo creo que estamos viviendo tiempos de huesos secos, hermano. Muchas veces clamamos por avivamiento. Y usted me va a perdonar por pensar de esta manera, porque yo sé que Dios es capaz de hacer un avivamiento si Él lo desea. Pero la Escritura también me dice que en los últimos tiempos muchos se apostatarán de la fe. Es decir, que muchos se apartarán de la fe. Estamos viendo iglesias vaciándose. Y vemos pastores también que están dejando los ministerios. Muchas iglesias que están llevando a los ancianos. Se cansan. Estamos viviendo tiempos de huesos secos, hermano. Pero no lo digo por el mundo. Porque aquí el Señor se estaba refiriendo a un pueblo de Dios. Este era el pueblo de Dios que se encontraba en ese lugar. Y aún en ese lugar no eran capaces de buscar que Dios hiciera ese milagro de hacer revivir esos huesos. Dice el versículo 4, Ezequiel 37:4, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Mira, cuando yo voy a la radio cada sábado y estamos hablando, le estamos hablando al pueblo que se encuentra allá afuera. Esa es una pila de huesos que está seco. Pero yo sé que hay muchos que están escuchando porque se acercan y nos lo dicen. Hemos escuchado el mensaje, nos ha agradado esta palabra de hoy. Vamos a seguir escuchándote, Kemi, Alejandro, porque Él está conmigo, Él me ayuda. Pero el Señor nos está diciendo a nosotros, porque cuando yo vengo aquí, o cuando viene un predicador o un pastor, ese pastor le está hablando a usted. Ese anciano te está hablando. Ese predicador te está hablando en el nombre de Jesucristo. Te está hablando lo que dice esta palabra. A mí no me agrada traerte cosas que a lo mejor tú digas, pero hay que ver que este hombre me esté hablando de muerte y de hueso. Yo no he puesto esto en mi corazón. Lo ha puesto el Señor en mi corazón. Y Él sabe a quién le está hablando. Me está hablando a mí primeramente. Porque muchas veces, lo creas o no, aunque usted me vea ahí en ese ministerio de alabanza, aunque usted me vea como anciano, aunque usted me vea participando en la radio, llegan momentos de bajura en mi vida, llegan momentos de temor y temblor a mi vida, donde me siento incapaz. Señor, necesito tu ayuda, necesito que me guíes, Señor. A mí me llegan esos días. Y yo sé que muchos de ustedes también. Y de vez en cuando tiene el Señor que venir y decirme esas palabras: si me buscas, vivirás. Pero ¿qué sucede cuando dejamos de buscar a Dios? Todo lo contrario, hermano, que no vivimos. Aunque estamos vivos físicamente y hacemos nuestros quehaceres y tenemos nuestros deberes y cosas, pero es como si estuvieras muerto ante la presencia del Señor. Pero hoy el Señor te da una palabra. Si tú eres una persona que te sientes seco en este día de hoy, el Señor te está hablando como me está hablando a mí en este día de hoy. El Señor le habló al profeta
y le dice, profetiza sobre estos huesos. Y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos cera en nuestros oídos. Muchas veces estamos oyendo, pero no estamos escuchando. No estamos escuchando la voz del Espíritu Santo que nos quiere hablar, que te está diciendo, oye, despiértate tú que duermes. Tú que estás entre los muertos, levántate. Porque hermano, déjame decirte que todo está cumplido. Todo está cumplido ya. Nosotros cada día que abrimos nuestros ojos, vivimos por la gracia de Dios. Pero ¿sabes qué? La gracia de Dios también tiene un fin. Llegará el momento cuando esa gracia ya será quitada. Y Dios va a trabajar con su pueblo Israel. Y Él te está diciendo en este día de hoy, huesos secos, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esto es palabra de Dios, hermano. Esto es una promesa de Dios, que si tú buscas al Señor, Él dice, tú vas a vivir. Él dice que pondrá en ti espíritu y vivirás, y tú vas a saber que Él es Jehová. La palabra dice en Efesios capítulo 2, verso 1, no te lo digo, acerca de nosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros ¿qué? Delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, antes que tú me conocieras y yo te conociera a ti. Si yo empezara a decirte la manera en que yo viví, hermano, yo no sé cómo yo hoy en día el Señor no me ha matado. Porque las cosas que yo he hecho es que son dignos de muerte. Pero por la gracia de Dios, Dios tuvo misericordia de mí. Igual que la ha tenido de cada uno de nosotros. Pero eso no quita cómo éramos antes. Miramos cómo era el pueblo de Israel y cómo sigue siendo. Porque aún no han cambiado y siguen siendo idólatras. Ellos no buscan a Jesucristo. Ellos no sirven a Jesucristo, hermano, creen en la persona de Jesucristo. Pero así éramos nosotros en otros tiempos. Estábamos llenos de delitos y de pecados. Nuestra condición no es un quizás, hermano. Nuestra condición no es un a lo mejor. Nuestra condición no es un aparentemente. Nuestra condición es un por cierto delante de Dios, hermanos. Es un por cierto. O estás muerto o estás vivo en este día de hoy. El Evangelio de Juan capítulo 10, verso 10 dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Ya hemos dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida de Dios. Por lo tanto, Él es nuestra vida. Y Él no solamente vino a darte vida mientras vives aquí, sino que Él vino a darte vida en abundancia. Y Él dice que todo aquel que cree en mí, aunque muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, bendito sea su nombre. Aleluya. Isaías 55, versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. O sea que nos vuelve a dar el mismo mensaje, pero nos hace entender que no es para siempre. Si el Señor a través del profeta Isaías te está diciendo, oye, búscame mientras yo pueda ser hallado, es decir, que hay un tiempo límite. Te está diciendo, búscame ahora, porque el hombre sabe el día que nace, pero el día que muere no lo conoce. Y la palabra de Dios me dice a mí que
después de eso viene el juicio. Una vez que uno cierra sus ojos, si has muerto sin Cristo, has entrado en la eternidad. Y si has muerto en Cristo, gloria a Dios, has entrado en la eternidad, pero has entrado en una eternidad de vida eterna con Cristo Jesús. Hay un tiempo estipulado en el cual podemos buscarle. Por lo tanto, nosotros necesitamos darle prioridad a Cristo. Necesitamos buscar de Dios. Esa es nuestra tarea. Es nuestra tarea principal, buscar de Dios. Pero que sepas que es una tarea con tiempo limitado, hermano. Proverbios capítulo 8, 17 dice: yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Encontrarlo a veces exigirá de nosotros más esfuerzo del que nosotros creemos. Una mujer con un flujo de sangre de hace 12 años aproximadamente, mientras Jesús se estaba acercando entre la multitud, y dice que la multitud le apretujaba. Tú nunca has estado de joven en una discoteca o en un lugar donde te has sentido que todo el mundo aprieta contra ti. Hombre, tú sabes que te están rozando, que te están poniendo la mano en lo alto para pasar por delante de ti, o donde sea que te encuentres y estás en un lugar donde hay mucha confluencia de gente. Entonces sabrás por lo que el Señor Jesucristo estaba pasando en ese preciso momento, cuando Él en su humanidad estaba paseando en medio de la multitud. Pero ¿sabes qué? Que mientras que Él paseaba en medio de esa multitud, camino para sanar a la hija de Jairo, dice la palabra que una mujer quiso acercarse al Señor Jesucristo. A ella no le importó que había mucha multitud. A ella no le importó que se sentía enferma. Ella hizo todo lo posible para buscar su presencia. Ella hizo todo lo posible para acercarse al Señor. Y cuando lo hizo, ella recibió un galardón tan grande, que fue la sanidad física de su cuerpo. El Señor la libró de su azote, hermanos. Si solo podemos acercarnos y tocar el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo en este día de hoy, hermano. No mañana ni pasado, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú te tienes que acercar al Señor. No importa el problema que tú tengas. No importa la dificultad por la que estés atravesando, porque el Señor está contigo siempre. Él está contigo en medio de esos problemas, en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, en medio de ese pueblo desobediente, en medio de un pueblo idólatra, en medio de un cautiverio. El Señor estaba ahí con ellos, día tras día, durante todos esos años. Él estaba ahí con ellos, nunca los desamparó. Y hoy el Señor está contigo. Cuando un hombre corto de estatura llamado Zaqueo había escuchado hablar que Jesús se estaba acercando y pasando por ese lugar, ¿sabes lo que hizo? A él no le importó que era corto de estatura. A él no le importó que había multitudes de personas que no le dejaban pasar. ¿Saben lo que hizo? Él se subió en lo alto de un árbol para poder ver a Jesús, al Maestro, pasar. Y en esta mañana tú puedes ser una de esas personas que, aunque estés subida sobre las ramas, el Señor te va a mirar en este día de hoy.
y te puede decir: desciende de esa rama, que hoy quiero entrar en tu casa, hoy quiero cenar contigo. No importa el problema que tú tengas, ni la dificultad, no importa la enfermedad. Hoy te sientes triste, te sientes que yo no estoy contigo, pero vas a sentir mi presencia, porque yo lo digo. Y aquí yo abro vuestro sepulcro, dice Ezequiel 37:12, yo abro vuestro sepulcro. Hay días que te sientes que no sientes la presencia de Cristo. Te sientes vacío. Te sientes como si estuvieras en un sepulcro, pero Él está diciendo: yo abro tu sepulcro en este día de hoy, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra que Él te ha prometido. Tú tienes una promesa tan grande, hermanos. Tenemos una promesa muy grande en Cristo Jesús. Hay una cosa bonita con lo que yo te quiero dejar en esta mañana, que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor: el que tiene la vida, el que tiene y esta es la vida, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y en esta mañana, mientras yo estaba pensando en esta palabra, yo pensaba en algunas personas, no solo en aquellos que tienen a Cristo, sino porque sabemos que en medio nuestro tenemos nuestros hijos, o a lo mejor algún familiar. No tiene por qué ser tu hijo o tu hija que no tienen a Cristo. Son personas por las que nosotros tenemos que luchar, porque esas personas se encuentran en un sepulcro. La palabra del Señor nos dice que Él nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Pero eso sí, tenemos la vida en nosotros. Tenemos que luchar y contender por nuestra salvación. Pero aparte de eso, tenemos que luchar y contender por nuestros hijos que aún no son salvos. Por esos padres, esas madres que aún no tienen a Cristo. Por aquellos que están en medio nuestro en esta congregación y muchas otras congregaciones que vienen día sí, día no, año tras año, escuchando el mensaje del predicador, escuchando la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero se van de aquí muertos. Muertos porque no tienen la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y en esta tarde yo te digo a ti, joven y anciano, no te vayas de este lugar sin Cristo. Yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Pero el que está conmigo, ese sí es alguien, hermano. Cristo os ama. Y dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda en este día de hoy. Él no le está hablando a alguien que está allá afuera, te está hablando a ti, iglesia. Porque muchas veces pensamos que estamos bien con Dios, que hemos hecho las paces. Pero examina tu corazón. Examínate en esta mañana. ¿Estás bien con el Señor? ¿Estoy andando como tú quieres que anda? ¿Tengo yo la vida? Él dice, búscame en esta mañana. Búscame y vivirás. Termino diciéndote lo que dijo Jeremías en el capítulo 29:13. Para todos aquellos que buscan a Cristo, dice, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Sabes por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Necesitamos buscar a Cristo. Necesitamos buscar de Dios, pero buscarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, hermano. No salgas de aquí sin Cristo. No salgas de aquí si aún te sientes que estás entre los muertos. Hoy el Señor te quiere dar vida, porque Él es la vida. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde, que el Señor te proteja en este día de hoy, pero no salgas de aquí sin Cristo. Amén.